el crecimiento personal es como el dinero. Quien no lo trabaja, en algún punto le va a hacer falta. Lo mejor es la prevención. O sea, no esperar a que te llegue el agua hasta el cuello para poder reaccionar, ¿no? O sea, si uno lo puede prevenir, muchísimo mejor. ¿Cómo crees que uno puede empezar a tener ese crecimiento espiritual que le va a hacer bien? Pues nosotros somos sacerdotes, como tal, de la religión Yoruba. Somos babalawos, que eso se traduce como padre de los secretos. Entonces ahí somos como una especie de guía para las personas que necesitan resolver problemáticas de su vida, tanto personal, su vida laboral y pues el tema de hoy, que es el crecimiento espiritual. Hay un refrán popular que nosotros tenemos: todo lo tengo, todo me falta. O sea, básicamente Dios te está dando lo más importante, y es la salud y estar en este mundo con todas las probabilidades de que te vaya bien. No estar esperando a que Él haga el trabajo por uno. Entonces, ¿en qué momento una persona puede decirse realmente, si quiere el cambio, tiene que trabajar? Pero si nosotros no somos parte del proceso, tampoco avanzamos. ¿Tú crees que la pareja de uno influye mucho en el crecimiento? Siempre hay algo importante que nosotros tenemos que mejorar, y lo que me he dado cuenta en el transcurso del tiempo es que el crecimiento personal es como el dinero. Quien no lo trabaja, en algún punto le va a hacer falta. Eso es una realidad. Y me he dado cuenta también a lo largo de mi trayectoria y todo lo que he venido aprendiendo, que más allá del crecimiento personal, también hay muchas otras cosas que nosotros dejamos a un lado, que tal vez nos sirven y simplemente no las buscamos. Y esto es precisamente el crecimiento espiritual. Es por eso que en el podcast del día de hoy traje un invitado que nos va a enseñar a cómo llegar a ese crecimiento espiritual que necesitamos, cómo ser mejores personas y cómo poder compartir lo mejor de nosotros con los demás. Así que bienvenidos a un nuevo podcast. Recuerden que mi nombre es Sebastián y estoy completamente emocionado de tenerlos aquí conmigo. Quiero que se vean este podcast hasta el final, porque lo que vamos a aprender va a ser muy grande. Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente conmigo en este podcast. Habíamos hecho una entrevista anteriormente, pero lastimosamente no salió. Y nada, pues gracias por estar con nosotros de nuevo. No, mira, súper emocionado de volver a participar y pues creyendo firmemente en este proyecto, porque muchas personas necesitan de este consejo para su crecimiento espiritual, ¿no? No, y es importante tener en cuenta que el crecimiento espiritual es algo que las personas están dejando mucho al lado hoy en día, ¿no? Y siento que poder compartir este conocimiento que tienes y el que yo he venido a lo largo del tiempo aprendiendo, pues es algo que seguramente va a hacer que más y más personas mejoren y sean cada vez más grandes, ¿no te parece? Sí, claro, ese es un complemento importante para el ser humano, porque eso nos impulsa a lograr nuestras metas, nuestras ambiciones, y sin salirnos de ese complemento como tal para seguir creciendo, ¿no? Bueno, cuéntame, dentro de tu trayectoria, ¿en qué momento decidiste empezar a mejorar espiritualmente? Lo que pasa es que, o sea, uno anda como a la deriva, ¿no? O sea, cuando uno vive su vida adolescente, sus etapas de rebeldía, y ya luego cuando llega alguien que causa un impacto en tu vida, pues ahí es cuando empiezas a encaminarte a conseguir ese crecimiento espiritual. Dentro de lo que tú sabes, ¿crees que uno como persona debería de tener ese crecimiento personal solo en los momentos más críticos, o estaría bien mejorar cuando uno está pasando un buen momento? Pues yo creo que uno en esas ocasiones, lo mejor es la prevención. O sea, no esperar a que te llegue el agua hasta el cuello para poder reaccionar, ¿no? O sea, si uno lo puede prevenir, muchísimo mejor. Mira que me he dado cuenta de algo muy importante, Héctor, y es que hoy en día el crecimiento espiritual es algo que realmente las personas dejan aparte. O sea, no es muy común ver a alguien que se introduzca dentro de una evolución interior, que realmente quiera cambiar, que se quiera dar nuevas oportunidades en la vida. Eso ya se está dejando atrás, más que todo en las personas más jóvenes, que por el tema de las redes sociales, sobre el mundo tan rápido y tan cambiante, empiezan a hacer ese otro tipo de cosas que están fuera de su conocimiento propio, hasta llegar a un punto donde realmente están completamente críticos. ¿Cómo crees que uno puede empezar a tener ese crecimiento espiritual que le va a hacer bien? Pues yo creo que eso ya es una decisión personal, ¿no? Más que todo, o sea, ya eso es algo que uno no puede, como quien dice, obligar o forzar, sino que la persona se da cuenta
y pues uno espera que no sea tarde, pues, como para poder desarrollarse espiritualmente, y ya luego sobre la marcha va aprendiendo las herramientas para poder alcanzarlo lo más rápido posible, que es lo que se quiere. Ya antes de seguir con la entrevista y continuar esto y todo lo que nos está enseñando, cuéntanos, ¿tú qué haces? O sea, ¿qué practicas? ¿Cómo llegaste hasta ese punto donde estás ahora? ¿Y por qué te estás haciendo tan conocido en todo lo que desempeñas? Bueno, yo pertenezco a la religión yoruba, afrocubana, ¿verdad? Porque existen varias vertientes, pero la más conocida es la afrocubana y la nigeriana, ¿no? Entonces, pues nosotros somos sacerdotes como tal de la religión yoruba, somos babalawos, que eso se traduce como padre de los secretos. Okay. Entonces ahí somos como una especie de guía para las personas que necesitan resolver problemáticas de su vida, tanto personal, su vida laboral y pues el tema de hoy, que es el crecimiento espiritual. ¿Crees que estaría bien que una persona que se siente realmente dentro de su lapso de profundidad, o sea, que siente que está tocando fondo en su vida, que tiene algún inconveniente, tú ves el crecimiento espiritual involucrarse en una religión o simplemente que uno lo pueda hacer de forma independiente? Existen diferentes estrategias, ¿verdad? Pero mayormente por el poder de la fe es que las personas alcanzan como tal ese crecimiento espiritual. Ahora ya depende de la cultura, que ese es otro tema súper importante. ¿Por qué? Porque es que como yo alcance el crecimiento espiritual, no es lo mismo que una persona asiática, que ellos ya tienen su cultura, su manera de alcanzar su iluminación, igualmente que en la cultura hindú, si te pones a ver. O sea, entonces son diferentes tipos de crecimiento, pero el fin es el mismo. Si lo hacen de forma independiente o lo hacen a través de una religión, la idea siempre va a ser la misma, siempre mejorar y todo esto. Pero tú qué, o sea, ¿cuál sería el primer paso que uno daría? Porque involucrarse en la religión tomaría pues un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y hacerlo de forma independiente me imagino que tomará mucho más tiempo en el tema espiritual. Claro, es que hay personas que si te pones a ver por la ayuda psicológica, también alcanzan cierto crecimiento espiritual, porque ya ellos aprenden como a convivir con ellos mismos. Porque yo pienso que un punto importante para una persona lograr un crecimiento ya sería la tranquilidad, ¿no? O sea, lo que a ti te genere paz y tranquilidad, para mí ya estás encaminado a ese crecimiento espiritual. Bueno, eso sí es muy cierto. Entonces, ¿tú qué recomendarías para una persona que quiere mejorar espiritualmente? ¿Qué le recomendarías? ¿Cuál sería el primer paso para llegar a esto? Simplemente cambiar, ¿me entiendes? O sea, para eso ya la persona tiene que proponerse cambiar, porque es como todo, o sea, tú le puedes hacer a una persona 1000 trabajos, ¿verdad? Pero si no acatan el consejo, si no toman la decisión de mejorar, ahí no se va a generar ese cambio pues, positivo para las personas. Bueno, eso hablando si la persona está sola, si tiene inconvenientes solo, si está sufriendo, porque hoy en día también la gente deja de preocuparse realmente por su salud mental y lo que les dije inicialmente, ¿no? El crecimiento personal es como el dinero. Quien realmente no lo trabaja, en algún punto de su vida le va a hacer falta. Y hemos visto casos que estábamos hablando antes de la entrevista, Héctor, y es precisamente gente que alcanza mucha fama, tiene muy buen crecimiento financiero, son supremamente sostenibles, pero llega un punto en que la parte espiritual los bloquea y es como si no tuvieran nada. ¿Cómo puede una persona realmente empezar a crear ese crecimiento espiritual y empezar a desempeñarse en la parte financiera y tener otro tipo de éxito? Claro, lo que pasa con eso es que las personas llegan a un punto en el que ya sienten el vacío, ¿me entiendes? O sea, como hay un refrán popular que nosotros tenemos, todo lo tengo, todo me falta, ¿ok? Entonces ya cuando se crea esa necesidad de conseguir algo, o sea, ese complemento, ahí es cuando la persona, como quien dice, busca orientarse en ese sentido, de que, bueno, me atrae esta cultura, me atrae esta fe, entonces ahí es donde yo, como quien dice, me anclo para poder conseguir lo que quiero, que es el complemento espiritual como tal. Ok. ¿Y tú crees que la pareja de uno influye mucho en el crecimiento? Sí, claro que sí. Por el sentido de que, o sea, ahí se pueden generar ciertos choques, ¿ok? Porque una pareja te puede tanto impulsar a conseguir ese crecimiento espiritual, que ya hablamos de la tranquilidad, como también te puede alejar de eso, ¿me entiendes? Sí. En el sentido tal de que, bueno, te amo a ti, pero no amo lo que haces, ¿me entiendes? O te amo a ti, pero no quiero acompañarte a la iglesia.
o no quiero acompañarte a este sitio. Incluso hay personas que han dejado su religión por mantener su relación estable, por así decirlo. Básicamente lo que tratas de decir es que una persona frenaría cualquier posibilidad de alcance de mejora. Si tiene una personalidad débil, porque eso también influye ahí. O sea, si yo tengo una personalidad fuerte, sé quién soy, sé qué es lo que hago, ¿verdad? Y por ende, por eso es que también es importante el tiempo. O sea, si tú no me conoces y no sabes a lo que yo me dedico, y entonces lo sabes de golpe, ya los sentimientos como que influyen ahí. ¿Cuáles son las señales que una persona tiene que tener en cuenta para tomar una decisión de continuar o no una relación? Uh-huh. Si la persona que tiene al lado lo frena o no lo frena en el crecimiento pues espiritual o el crecimiento personal. Pues yo creo que eso ya influye cuando te empiezan a alejar de tu círculo social, ¿verdad? Okay. O sea, en el sentido tal, por ponerte un ejemplo, la persona que está acostumbrado a ir a misa los domingos, ¿verdad? Entonces, mira, no quiero que vayas a misa porque tenemos un viaje, ¿verdad? Okay. Entonces falta un día, después ya son 2 días, después empieza, ¿me entiendes? Entonces como que si esa pareja te absorbe en el sentido tal de que estás faltando a tu costumbre, a tu cultura y todo eso, entonces pues ya ahí son pequeñas señales, son los red flags, ¿verdad? Que tú vas notando de que, oye, ella me quiere cambiar, pero me aleja de mi crecimiento espiritual, de lo que me da tranquilidad. Entonces ahí se empiezan a crear ciertos problemas de pareja. Mira que he estado leyendo mucho y me estaba empapando mucho del tema porque es lo que yo comparto con las personas que me siguen, con las personas que me rodean y constantemente estoy muy metido en el crecimiento personal y lo que me he dado cuenta es que son varias ramas, ni siquiera es que una persona diga yo me quiero sentir bien conmigo misma y poder empezar a tener éxito solo porque sí, sino que hay que tener en cuenta que ya viene un crecimiento espiritual, un crecimiento financiero, un crecimiento social, un crecimiento emocional. ¿Cuál crees que sea el punto de partida que una persona tiene que tener en cuenta para que sea más fácil o le vaya mejor? Pues lo que estábamos hablando, o sea, el cambio comienza desde que tú lo decides, ¿me entiendes? O sea, ya ser decisivo de que yo quiero esto y no tanto eso, porque la palabra clave para mí sería prefiero, ¿ok? No es querer ni necesitar, sino yo prefiero. Yo prefiero ser millonario, yo prefiero tener un carrazo, yo prefiero mejorar mi vida, prefiero. No necesito ni quiero, porque uno tiene que saber quién es. Eso lo dice Diego Dreyfus, pues. Entonces, Bueno, él sí me habías contado que lo escuchabas ujú. bastante y que estabas ahí súper comprometido con el podcast de él. Uy, sí. Eh, el yo prefiero suena más a una creencia de como que, sí, como tener ese pensamiento a que el universo te dé las cosas y estar muy enfocado. Eso se llama lo de ley de atracción, ¿no? Exactamente. Empezar a utilizar las palabras adecuadas. ¿Cómo uno puede transmitirle a las personas realmente que esas son las palabras adecuadas? Porque mucha gente piensa que es una bobada realmente decir, no, es que me va a ir bien, es que mi futuro, que no sé qué, y no creen mucho en la ley de atracción. ¿Qué crees que sea? Pues yo creo que eso va de la mano con lo que es el ejemplo. ¿Me Ok, entiendes? O sea, si a él le funciona y yo lo estoy poniendo en práctica, entonces tiene que ser cierto. ¿Me entiendes? O sea, sí. hay muchas personas que se guían por los demás, que tampoco es imitar, sino que, oye, a él le funciona, pues vamos a intentarlo. No está de más. La vida es un constante ensayo y error. O sea, uno está en ese proceso de, bueno, voy a practicar esto, voy a practicar aquello. Por eso es que hay muchas personas que pasan por distintas religiones y creencias hasta que llegan como que, oye, esta es la que me siento cómodo. Y ahí es cuando empieza su desarrollo, porque es que no todos podemos pertenecer a una sola creencia o a una sola religión, porque tarde o temprano o te aburres o cambias de manera de pensar. Pero la idea de todo esto es eso, pues el ensayo y el error, para poder alcanzar lo que te dé tranquilidad y lo que te ayuda a prosperar como tal. O sea que es bueno que la gente de pronto entienda una religión, luego la otra, encontrar varios puntos de vista. Sí, claro. Eso es bueno porque ahí te enseñan a ver el punto de vista de la otra persona. ¿Por qué? Porque es muy fácil criticar lo que tú no conoces, ¿ves? Entonces cuando ya entras a ese mundo, bueno, conozco ciertas cositas, no me gustan, pero las respeto, ¿ok? Como nosotros siempre decimos, lo respeto, mas no lo comparto. Y ahí se mantiene esa raya como tal. Me imagino que tú debes de estar enterado todo sobre el caso de Farid Diet, ¿no? Uy, sí.
todo lo que le pasó, lastimosamente, pues un influencer tan importante con tantos seguidores y que realmente la gente empieza pues a notar la palabra de él y la relevancia que tienes. Mm. En mi modo de ver, siento que no hay una correlación entre lo que se predica y lo que se aplica, ¿no? Pero ¿tú crees que a esa persona le hace falta un crecimiento espiritual o simplemente no supo manejar las cosas como un error humano? Yo creería que el punto focal ahí es el capricho. ¿Me entiendes? O sea, la mayoría de las personas aconsejamos acerca de la carencia que tenemos. ¿Me entiendes? Sí. Por ejemplo, yo le puedo decir a una persona, oye, mira, no fumes, que eso es dañino, te afecta la respiración, pero yo fumo. ¿Ves? Entonces, en ese caso, le aconsejo que no lo haga porque ya yo estoy pasando por ese proceso. ¿Ves? Okay. Entonces yo creería que los consejos de él iban enfocados a lo que él venía sufriendo o lo que él pasó, como para que, oye, ya yo estuve ahí, no quiero que tú pases por eso. Por eso es que muchas personas también como que lo malinterpretaron y o sea, lo señalaron muy pronto porque dijeron, bueno, tú no practicas lo que profesas. No, es que él no quiere que tú estés ahí, que es lo que también nosotros hacemos, porque hay muchas personas que dicen, ajá, pero es que me parece hipócrita de tu parte lo que estás diciendo, porque es que tú lo estás pasando. No, es que yo quiero que tú no pases por ahí. ¿Me entiendes? Bueno, pero de todas formas él sigue en la misma posición. Él Sí, sabe dentro de lo de él que lo que está haciendo no le está haciendo bien. claro. ¿Sí? Y continúa a pesar de todo. El punto es, ¿crees que en algún momento él se podrá dar cuenta o simplemente ya está en una base donde ya nada más que hacer? Yo creería que ya está en un punto sin retorno, la verdad, porque, o sea, logró lo que él quería, no de la manera que él profetizaba, ¿verdad? Ok. Porque él dice, no ruegues, no estés detrás de esta chica y esto y aquello. Entonces, pues ya en ese caso sería algo que él debería meditar, ¿no? Pues igualmente, pues en situaciones de pareja ahí nadie Sí. se puede meter Sí, cada realmente. quien hace lo suyo y va como sea y el amor es algo que es muy difícil de controlar y aparte de entender, ¿no? Me Ujú. imagino esa parte de ahí. Bueno, me di cuenta hace un rato, ¿sabes? Que precisamente lo que tú decías a un inicio, uno siempre tiene que esperar a llegar a una etapa de crisis muy fuerte para que uno Ujú. pueda ver un cambio real. Pero en lo que he leído también me he dado cuenta que uno a veces no tiene que esperar a que pase un momento de crisis. Uno puede darse un buen crecimiento espiritual, incluso en momentos de abundancia, en momentos de prosperidad y cuando realmente ha alcanzado el éxito. Con eso lo que te quiero decir básicamente es por qué la espiritualidad se vuelve algo que realmente se tiene que trabajar en cualquier punto de la vida. Porque es que yo creo que el ser humano, como tal, siempre busca algo en que creer. ¿Me entiendes? Eso que te impulse a mejorar, a pasar por una situación difícil. O sea, ahí la creencia, ¿verdad? Y la espiritualidad es lo que te da esa calma, pues. ¿Me entiendes? Por ejemplo, en el caso de las personas que son ateas, Sí, ¿verdad? Yo también pasé por esa etapa, ¿verdad? En la adolescencia y muchas personas se asombran porque, bueno, él es babalao y cómo es que fue ateo y todo eso. Pero obviamente pues la etapa de rebeldía, rockero, vestido de negro y toda esta situación. Entonces yo creería que ya yo pasando por esa experiencia, no es que una persona sea atea, sino que simplemente no has conseguido, ¿verdad? Esa espiritualidad que realmente te llena como persona. ¿Ves? Entonces yo creo que esos son procesos que algunas personas pues lo entienden un poquito más tarde y otras personas lo entienden ya a una edad más temprana. es que yo pasé por eso, ¿no? Yo venía con esa creencia más ateísta, yo decía dentro de mí que pues digamos que no había un ser superior, era más que todo Mm, controlado por uno mismo, que uno era el quien daba las mejores cosas, que si uno se lo proponía lo podía hacer. Pero me di cuenta que uno sí necesita creer en algo. Algo en mm, que uno pueda justificar muchas cosas que le pasan a pesar de que está mal. Pedir muchas cosas que uno quiere y darse cuenta que hay una energía que lo puede llevar a uno a mejorar. claro. ¿Sí? Entonces, entendí que la espiritualidad se volvió un punto tan importante dentro de mí que tendría que seguirlo practicando. Que de pronto es lo que no he hecho, empezar a ver otras alternativas, un conocimiento, ponerme en la posición de otra persona, pero siento que ahora estoy llenando realmente muchas cosas dentro de mi interior, entendiendo que tengo que sí o sí dar un salto de fe, Mm. algo que realmente me lleve a ser mejor persona, así muchas personas no lo crean o a veces incluso yo mismo no lo crea. Porque es que, o sea, la fe es importante, ¿no? Como todo.
Pero si nosotros no somos parte del proceso, tampoco avanzamos. Por ejemplo, las personas que le piden a Dios, Dios mío, yo quisiera tener un mejor empleo, o yo quisiera estudiar tal cosa, o yo quisiera, hasta lo más sencillo, quisiera pasar esta materia. ¿Me entiendes? Cuando uno está estudiando en el colegio. Pero si tú no estudias, si no te lo propones, si no sales de tu cuarto, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lo vas a lograr? O sea, tú crees que todo, ¿verdad?, va a suceder mágicamente. Es imposible. ¿Ok? Nosotros tenemos la creencia, está bien. Tenemos la fe, podemos tener la espiritualidad y todo eso, porque es que hay personas que tienen un talento increíble y desarrollan la espiritualidad de una manera increíble, pero se estancan, que ese también es el otro detalle ahí. ¿Sabes que lo que dices tienes toda la razón? Es algo que he venido aprendiendo muchísimo a lo largo de esta trayectoria que he venido con el crecimiento personal. Y es verdad, incluso hasta la Biblia lo dice, tampoco le va a dar todo a los perezosos. Hay que trabajar precisamente por el crecimiento, hay que trabajar por el éxito, hay que trabajar por todo. Y mucha gente de pronto lo que hacen es, pues, poner las excusas o poner los dichos de que Dios proveerá y que las cosas se van a dar simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo, pero de pronto por justificar el hecho de no trabajar, de no tener ese compromiso, esa disciplina por esos proyectos, siempre andan diciendo ese poco de cosas y no se dan cuenta que es más importante trabajarlo. O sea, básicamente Dios te está dando lo más importante y es la salud y estar en este mundo con todas las probabilidades de que te vaya bien. No estar esperando a que Él haga el trabajo por uno. Entonces, ¿en qué momento una persona puede decirse realmente, si quiere el cambio, tiene que trabajar? Lo que pasa es que tú dijiste una palabra clave, lo que es la disciplina. ¿Me entiendes? O sea, uno crearse hábitos. Por ejemplo, o sea, tú quieres mejorar, tú quieres estudiar. Mira, con que tú te propongas madrugar, ya estás generando el cambio. ¿Ok? Te levantaste, creas una rutina. Okay. Te levantas, haces la cama, ¿verdad? Dejas todo tu cuarto ordenado, porque es que, o sea, la paz mental entra por ahí, por la habitación. ¿Por qué? Porque es que es el lugar donde tú descansas o el lugar donde tú quieres descansar. ¿Me entiendes? Entonces, imagínate, tienes un día pesado, tienes un jefe difícil, llegas a tu cuarto, el cuarto desordenado, o sea, la persona va a explotar. Sí, total. En cambio, si tú, bueno, tuviste un día pesado, pero llegas solo ya a acostarte. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de acciones y ese tipo de rutinas que tú vas creando en tu vida también influyen en la paz mental, el crecimiento espiritual, el desarrollo personal. O sea, ahí vas creando esas estrategias para poder alcanzarlo también más rápido. Y algo que hay que tener muy en cuenta es que el crecimiento, el éxito es como el interés compuesto. No sé si hayas escuchado el término, ¿no? Uno puede empezar muy poquito y esa bola de nieve va creciendo cuando le va poniendo y vuelve y se vuelve más grande y se vuelve más grande. Lo que yo más recomendaría dentro de esta parte del podcast es que hay que tener mucha paciencia. La gente quiere resultados inmediatos y no se da cuenta que los resultados inmediatos generalmente ni siquiera son los más buenos. Cuando uno tiene la conciencia de pensar a largo plazo es cuando las cosas se van a empezar a dar mucho mejor. Claro, es que uno de los refranes populares aquí en la religión yoruba es: el hombre paciente se hace rey del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, en este sentido, no llama a la persona que sea perezosa, sino que simplemente disfrute del proceso. ¿Ok? O sea, nada se te va a dar de la noche a la mañana. O sea, hay personas que sí pueden tener cierta suerte, que de pronto, por ponerte en el ámbito de nuestra cultura, ¿verdad? Se hacen algún tipo de ritual, algún tipo de limpieza y es efectivo, ¿ok? Como hay otros que se demoran un poquito más. Entonces hay personas que no entienden eso, que dicen, ajá, pero si él se hizo el mismo trabajo, ¿cómo resolvió más rápido que yo? Tienes que examinarte. ¿Qué está haciendo esa persona? ¿En qué le está influyendo? ¿Y qué estás dejando de hacer tú? Porque es que, o sea, yo pienso que la real competencia es uno mismo. ¿Me entiendes? Uno tiene que ser mejor que el tú de ayer. Cuando tú te enfocas en eso, en vez de los demás, ahí es que empiezas a generar ese cambio también. Bueno, sí, es importante. Cuando iniciaste pensé que estabas dando como la opción de uno tener esa comparación, pero yo creo que realmente compararse con otras personas es incluso ponerse más en contra de uno mismo, porque uno a veces tiende a confundir el crecimiento de otra persona sin saber el trabajo de esa persona que haya hecho anteriormente. Claro, es que eso es dañino. Y entonces ahí te viene esa palabra popular, la envidia.
¿Me entiendes? Sí. Entonces, en este sentido, bueno, una de las cosas que me gusta de la cultura asiática es que ellos, bueno, según lo que yo he aprendido también de Yokoi Kenji, ¿verdad? Que ellos vienen y, por ejemplo, ven el podcast tuyo, Sí. ¿verdad? Entonces, no te atacan como los populares haters, sino que te dicen, oye, mira, ¿cómo lograste eso? ¿Dónde compraste los micrófonos? ¿Verdad? ¿Cómo yo podría hacer ese tipo de transiciones, ese tipo de ediciones? ¿Verdad? Y la otra persona, o en el caso como tú, ¿verdad? Tiene la suficiente seguridad de decirle, mira, eso se compra aquí, aquí. No te ven como una competencia, sino que te ven como una ayuda. Entonces, ese es el problema que tienen la mayoría de los latinoamericanos, que existe la competencia. Uy, pero si le digo dónde compra los micrófonos, no, ese va a ser mejor que yo. No, no le voy a decir. Prefiero ignorarlo, ¿ves? Sí. Entonces, cuando se crea esa envidia, es en donde también existe el atraso. ¿Qué tanto lo puede llenar a uno el crecimiento espiritual? O sea, cuando una persona llega a un tope donde se siente bien espiritualmente, ¿hasta qué punto lo puede llenar como persona? ¿Crees que sería algo muy superior a lo que lo puede llenar el dinero o lograr ciertos éxitos? ¿Qué crees que puede causar cuando una persona realmente se involucra en esto? Con el crecimiento espiritual, yo creería que, como bien lo hemos resaltado varias veces, entra lo que es la tranquilidad, el sentirte bien contigo mismo. Porque hay muchas personas que te pueden decir, ok, bueno, tú perteneces a esa cultura, ¿qué has logrado? Muchos te van a decir, pues yo estoy tranquilo, ¿ves? O sea, no tengo ese estrés, no tengo, como quien dice, esa presión, ¿me entiendes? De conseguir tal cosa, porque es que ya yo sé que con la paciencia y obviamente pues el proponérmelo, seguir los consejos, porque una de las cosas que se ven aquí son los consejos, ¿me entiendes? Que de repente una persona va y se consulta y entonces tú vienes y le dices, mira, tu problema simplemente está en que necesitas desahogo y la persona no lo sabe, ¿ves? Entonces ahí es donde vas encaminado al crecimiento espiritual y entonces eso crea el cambio en tu vida como tal. ¿Qué ha sido lo más difícil para ti de haberte involucrado en ese cambio? O sea, después de haber venido de ser rockero, ateísta, todas esas cosas que te han venido pasando, ese momento bueno, todas esas cosas que uno hace cuando es más joven, ¿qué ha sido lo más difícil de involucrarte en eso? La vestimenta. Yo creo que eso fue como que el choque más fuerte para mí. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dijiste, bueno, rockero y todo esto, yo creería que el 98% de mi ropa era negra. Entonces, ¿qué pasa? Yo me inicio en la religión yoruba por consejo de mi mamá, ¿verdad? O sea, ella llegó a un punto tal en que me dijo, mira, necesito que hagas esto. Y yo, Ok. mamá, pero por favor, ¿cómo yo me voy a iniciar en eso? Que los santeros y toda esta cuestión. Y yo estaba en contra, pero claro, ya cuando tu mamá te dice, mira, necesito que en serio hagas esto. O sea, notas esa nota de preocupación, ya tú dices, bueno, creo que es importante y lo voy a hacer. Entonces, en mi etapa de rebeldía, fíjate que hay un día de ceremonia, ¿verdad? Que nos vestimos de blanco, pero yo me vestí de blanco y tenía unas cross negras. O sea, rebelde, pues. Sí, sí, sí. Tus propias reglas. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ya después que yo me adentro en la cultura, ya después que yo empiezo como que a ver ciertas cosas que me llamaron la atención en cuanto a la información, a los cantos, la convivencia, que eso también, porque es que en mi casa religiosa es una familia. Claro, ahorita estoy alejado porque estoy en Colombia y mi casa religiosa está en Venezuela, pero es que eso era una familia, o sea, de que tú llegabas, se involucraban entre todos y pues ahí compartíamos y convivíamos y yo dije, este es el sitio que yo quiero, Okay. ¿ves? Entonces ahí entra lo que es el sacrificio. Y cuando hablamos de sacrificio, existen muchos tipos de sacrificio. Claro que la gente como que se centra al sacrificio, que si los animales y esto, no. Existe sacrificio monetario, sacrificio de tiempo y también entra lo que es el compromiso. ¿Me entiendes? Porque ya cuando yo entendí, ok, voy a generar este cambio y las personas se dieron cuenta. Porque es que ya después que se acostumbraron a verme vestido de negro, me ven vestido de blanco y dicen, ¿y qué le pasó a este? Entonces después que yo pasé mi proceso, porque nosotros duramos un periodo de tiempo vestidos de blanco, empiezo a vestirme de colores. Entonces las personas me decían, oye,
se te ve el cambio, se te ve otra cara, se te ve otra energía, que eso también influye mucho. La energía aquí, o sea, es cambiante y la gente se da cuenta. Entonces ya después cuando tú pasas esa transición dices, no, de verdad esto era lo que yo necesitaba.